Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 10 de julio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Nuestra agenda nacional de hoy nos trae una riqueza de temas, pero vamos a introducir primero con los temas previos la salud del doctor Joaquín Balaguer. El doctor Joaquín Balaguer en estado gravísimo. Médicos informan severo sangrado. Respira por ventilador mecánico. Balaguer grave, profundiza vacío de liderazgo. Bueno, fíjense que en este momento el tema de la reforma constitucional está plantado en una situación en que el presidente del Senado ha convocado a la Asamblea, pero los reformistas han pedido esperar que mejore la salud de Balaguer. El presidente del Senado insiste en convocar. Claro, va corriendo el tiempo para la convocatoria y no se ve que eso va a llevar a nada, porque si deja pasar el tiempo, entonces se cae el proyecto de ley, y si convoca sin tener la anuencia de los reformistas, entonces allí no se va a poder trabajar. Eso es un camino frustrado. De todos modos, hay una instancia sometida a la Suprema Corte de Justicia, un tercer recurso contra ese proyecto de ley para la reforma constitucional. Vamos a ver qué hace la Suprema Corte de Justicia con este último recurso, ya desestimado los anteriores. Vamos a ver entonces los otros temas. El siguiente punto es el próximo viaje del presidente, otro viaje. Hipólito Mejía viajará a Washington, Estados Unidos, el próximo lunes 22. Es curioso que el presidente se mueva a Estados Unidos si no va a ver al presidente Bush. La agenda de su viaje, que ha sido entregada a la prensa, por lo menos esa, dice que va a ver al secretario Colin Powell, pero para eso no tenía que viajar el presidente de la República. Yo creo que ahí en nuestra Cancillería las cosas no están funcionando bien, y si es una decisión del presidente, me parece que está mal aconsejado. No creo que él deba moverse si no tiene la seguridad de que va a ser recibido por el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Así es. La reforma constitucional. Ya documentamos. Haitianos en República Dominicana. República Dominicana y Haití acuerdan estimular el comercio y las inversiones. Pero aparece en la prensa la noticia de que en Palacio hubo ayer una reunión donde se recibió a los miembros de la comisión bipartita, es decir, con representación dominicana y haitiana, para estimular el comercio y las inversiones, según se dice en el titular. Pues bien, eso ya estaba pactado. No entendemos qué cosa nueva hay. Recuerden que se avisó, se anunció que se iba a dar inicio al proyecto de la zona franca del lado haitiano.
zona franca de capital dominicano, que tuvieron la protesta de sectores nacionalistas haitianos, que dijeron que no estaban conformes con que el capital dominicano fuera a invertir allá, y decían que no les gustaba la idea de que eso estuviera al lado de la frontera, pegado a la frontera. Nosotros aquí comentamos que por lo que concierne al criterio de los nacionalistas, que nos opusimos a que se pusiera del lado dominicano, lo pueden poner en todo el territorio de Haití, y mientras más lejos de la frontera mejor. El asunto es que los haitianos no pueden rechazar la contribución que han ofrecido los capitalistas dominicanos para estimular su economía, creando empleos allá, o lo van a hacer. ¿Verdad? Yo no entiendo eso. ¿Qué tú crees? Eso es lo que ellos han expresado categóricamente. Han dicho que a ellos no les interesa de manera muy entusiasmada la cuestión de que los dominicanos vayan a invertir allí. Por eso se manifiestan de la forma en que lo han estado haciendo. Y nosotros, como bien hemos dicho aquí, parece que ellos tienen algún sentimiento nacionalista contrario a los intereses dominicanos, que en gran medida podrían ayudarle a paliar de alguna manera la situación tan extraordinaria en términos de Pero es pobreza. que el asunto es muy simple. Ellos quieren que los haitianos vengan a encontrar empleo aquí en la República Dominicana, Pero no allá. ¿verdad? Y no quieren que los capitales dominicanos le vayan a generar empleo allá para que se queden allá. No, así no es. Es que las condiciones de vida de allá todos sabemos que son bastante precarias, ¿no? Sí, pero Ellos eso no es. encuentran el paraíso de este lado. No, pero óyeme bien, nosotros Sí. los dominicanos hemos hecho un gesto, o sea, Claro. el grupo, sobre todo eso vino de Santiago. Sí. Vamos a invertir allá, del lado haitiano, que fue la condición que pusimos los nacionalistas Sí, dominicanos. lo aplaudimos. Entonces, ahora ellos no quieren. No quieren que el capital vaya a generar empleo en Haití. Ellos lo que quieren es que siga generando empleo para los haitianos aquí, y nosotros no podemos aceptar eso. Vamos a ver entonces. Ahí Ellos donde no quieren aceptar el proyecto de la inversión dominicana ya, nosotros no le aceptamos la mano de obra haitiana aquí, en la República Dominicana. Ahí donde está la Y vamos a ver controversia, entonces. arquitecto. El feísimo caso de Darío Gómez, el fiscal del Distrito Nacional, destino de Ever Fournier, lo confunde. Se refiere a la retención de Ever Fournier por el Departamento Nacional de Investigaciones. Bueno, Indefinidamente. él dice que está confundido, lo Sí. cual no es extraño. Acuérdate que este señor se confundió cuando recibió el expediente de corrupción Ajá. con el PEME. Y comenzó a dar libertad y a liberó a todo el 10 mundo porque no había visto nada que comprometedor, ¿verdad? Que justificara esa prisión. Bueno, Entonces ahora está confundido. Yo quiero aclarar su confusión. Señor fiscal, lo que pasa es que si a esto se le da el curso normal que está establecido en la ley dominicana, al señor Ever le va a pasar lo mismo que al cabo de la Marina, que él mencionó, que apareció con un tiro en la cabeza. ¿Nos entendemos? Entonces, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas que quieren que esta situación se despeje, no quieren que el señor Ever Fournier desaparezca del mundo de los vivos antes de que se termine de indagar todo lo que él tenga que decir sobre esta feísima situación del asesinato del senador Darío Gómez, de ese y de muchas otras cosas. Entonces aquí yo quiero decir que incluso sectores de prensa han estado presionando, entréguenlo. Ellos saben, esos periodistas saben que si lo meten por ahí, un día Ever no amanece. Y lo que pasa es que aquí hay periodistas que no resisten que se investiguen muchas cosas. Esa es la situación, incluyendo con relación a la muerte de sus colegas, como fue el caso de Orlando Martínez. ¿Verdad? y el de Goyito. Las finanzas del gobierno. La AMD suspendió el paro. Le pagarán 13 millones de pesos. Entregaron también 73 millones a las recolectoras de basura. Las recolectoras seguirán paralizadas a pesar de que le entreguen los 73 millones, pese al avance. Uno no entiende esto porque le van a dar 73 millones. Obviamente esa no es la deuda.
Pero se supone que si le dan los 73 millones, por lo menos van a seguir en el servicio. Entonces, no. Reciben los 73 millones, pero siguen sin el servicio, sin dar el servicio. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué le dieron los 73 millones? ¿Verdad? Porque si el gobierno no va a obtener a cambio de la entrega de esos recursos que el servicio se reanude, entonces usted los retiene hasta que llegue a un acuerdo con relación a todo ese asunto, que no tiene otra salida que es que mandar para su casa a toda esa gente, porque hay que recuperar el dominio eminente del Estado sobre los servicios de utilidad pública. No podemos seguir con la tónica que nos viene de fuera, de que todo tiene, es sujeto a comercialización y a negocio. Todo. Yo diría que hasta la vergüenza de los ciudadanos, ¿verdad? Que desde luego que está probado que tiene también, es materia de comercialización, ¿eh? Y además de cotización. O sea, hay gente que le cotizan, mira, ¿cuánto es lo tuyo? O viene otro y lo ofrece más. Así es. Pero esa es la realidad, arquitecto, cada día más va Bueno, profundizándose el asunto de las privatizaciones. y que tú lo estás diciendo con ánimo conformista. No, al contrario, No. con un ánimo derrotista, con un ánimo de Derrotado. sí, de que, bueno, No, pues entonces no estamos sintonizados. Porque tú te puedes derrotar y este que está aquí sí, nos continúa con la bandera. derrotará la voluntad de Sí. Dios. ¿Eh? Tema Vamos. de fondo, Vamos a ver. reflexiones sobre el orden económico internacional. El ALCA en síntesis. Léete hasta aquí abajo, hasta este párrafo. Vamos a ver. El ALCA en síntesis. Esto salió en el periódico La Nación en Argentina. El 29 de marzo del 2001. El Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, es el nombre formal que se le da a la extensión del NAFTA, que es el North American Free Trade Agreement, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a todos los países de América Central, del Sur y del Caribe, excepto Cuba. Las negociaciones comenzaron en diciembre de 1994 en la Cumbre de las Américas en Miami, cuando los ministros de comercio de todos los países de América, excepto Cuba, se pusieron de acuerdo en establecer una zona de libre comercio desde Alaska hasta Ushuaia, que incluiría a 34 países. Poco más fue hecho hasta la Cumbre de Santiago en abril de 1998, cuando se estableció un comité de negociaciones comerciales encabezada por Adalberto Rodríguez Giavarini, de Argentina, y formados por los viceministros de cada país. Este comité ha estado trabajando desde fines de 1999 y a pesar de los repetidos pedidos de la sociedad civil por una mayor transparencia y participación directa en asuntos como los derechos humanos, legislación laboral y gobierno democrático, las reuniones se han llevado a cabo en el mayor secreto y deberían llegar a término en el 2005. Los Estados Unidos quieren que a esta fecha límite se adelante al 2003. Es de esperar que el ALCA sea muy similar al NAFTA. Así se intentará imponer ese modelo fallido de libre comercio, desregularización y privatización en todo el hemisferio. De hecho, los 9 grupos de trabajo que se formaron corresponden de manera muy aproximada a sendos capítulos del NAFTA, y sus temas son acceso a los mercados, inversión, servicios, compras del sector público, solución de controversias, agricultura, derechos de propiedad intelectual, subsidios, antidumping y derechos compensatorios y política de competencia. Las reglas del NAFTA le dan más poder a las grandes corporaciones en detrimento de los estados nacionales, Oigan eso, ¿eh? es decir, de los países. Oigan eso. En Eso América- es el modelo que se nos está imponiendo. Antes del ALCA ya viene en marcha el desposeer a los estados de su soberanía
quitándole fuerza a los gobiernos para que gobiernen las corporaciones. Sigue adelante. En América del Norte, donde el NAFTA está en vigencia desde el 1 de enero de 1994, las transnacionales ejercieron su poder para evitar que los estados fijasen políticas de salud pública, seguridad, medio ambiente y de derechos de los trabajadores. Estas reglas maniataron a los estados en su capacidad de llevar a cabo políticas de interés común. El NAFTA no llevó prosperidad de ningún lado de la frontera de los estados, de ningún lado de la frontera. En los Estados Unidos se perdieron 500,000 de empleos debido a la fuga de empresas hacia México, donde los salarios son notablemente más bajos y la legislación laboral más endeble. Por favor, repite ese parrafito de ahí. El NAFTA no llevó prosperidad de ningún lado de la frontera. Los Estados Unidos perdieron 500,000 de empleos debido a la fuga de empresas hacia México, donde los salarios son notablemente más bajos y la legislación laboral más endeble. En México, la apertura masiva a las importaciones provenientes de los Estados Unidos, combinada con la devaluación del peso, llevó a 8 millones de familias a pasar de la clase media a la pobreza. Más de 1 millón de mexicanos más trabajan hoy por menos del salario mínimo, $3.40 por día, que antes del NAFTA. Se calcula en 28,000 las pymes que debieron cerrar tras la irrupción del NAFTA. Pymes son las pequeñas y medianas empresas. Ajá. Pymes. El ALCA aceleraría la nivelación hacia abajo en los estándares sociales y laborales que representa el NAFTA. Aguanta un momentico. Ustedes recuerdan que le hemos hablado de la competencia de miseria en que nos meten con el modelo de economía de servicios, como se le llama muy retóricamente, ¿no? La economía de servicios, sí, pero lo que se está buscando es realmente ponernos a competir, a ver quién devalúa más la moneda, para que el salario nacional de cada país resulte menor que el otro. Entonces es una competencia ruinosa. El que gane esa competencia queda totalmente quebrado y su economía va a llevar a la pobreza a la población entera. Entonces ese es el modelo. El modelo nos lleva a competir hacia abajo. Es decir, vamos pulseando a ver quién se hace más pobre. Eso es así porque ahora las compañías que deseen maximizar sus beneficios se irán de México en busca de trabajadores aún más desesperados, por ejemplo, a Haití o a Guatemala. Entonces, el trabajo es mucho más extenso, pero desde luego no vamos a cansarle con todo este análisis enjundioso que nos envían por medio del Internet, que es la única cosa positiva que nos ha llegado de la globalización en este asunto de la buena información o del intercambio de información. Por ejemplo, en cuanto a la información legítima, eso nos permite saber la realidad de la deuda interna del gobierno de los Estados Unidos. Cuando Clinton decía que debían 3 trillones, nosotros sabíamos por vía del Internet que debían 5 trillones y medio de dólares el gobierno de los Estados Unidos. Ya está en 6 trillones y sigue alegremente hacia arriba. En el día de mañana le traeremos el balance que está en el Internet de por dónde anda la deuda, que va definitivamente a saltar los 6 trillones, eso, hacia arriba, ¿no? No sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Hasta dónde será? Bueno, Bueno, el gobierno del presidente Bush pidió una extensión porque había una limitación de 6 trillones precisamente, y él está reclamando al Congreso que le den una extensión. Porque quiere endeudarse más. A endeudarse más. Y el Sí, resultado profundizar en la- es que los superávit que había fueron devueltos a las grandes corporaciones que habían contribuido de acuerdo con el espíritu de equidad económica, que significa que al que más le toque, más contribuya a la comunidad de bienes, que es el impuesto que se redistribuye en toda la nación, en actividades o en servicios de tipo social, sobre todo en beneficio de los más desposeídos. Ese es el espíritu de justicia económica
social y política que tiene el impuesto a la renta en los Estados Unidos, sobre todo. Bueno, pero el presidente Bush se había comprometido en su campaña a devolverle el dinero a los contribuyentes porque decía, si está sobrando el dinero, eso no es del Estado y debe devolvérselo a quienes lo contribuyeron. ¿Y quiénes lo contribuyeron? Pues no, los ricos. Lo que pasa es que la apreciación de que estaba sobrando es una apreciación falsa, porque teniendo esta tremenda deuda acumulada, lo que debía haber hecho el gobierno, pensando en términos de las generaciones que vienen, era comenzar a usar el superávit para amortizar la deuda. Pero parece que hay algún interés en que eso no se haga. Usted recordará que esa fue parte de la propuesta de la campaña del adversario. Sí, pero lo hizo como con mucha timidez. Bueno. Creo que Gore fue muy tímido en eso. Aquí yo traje algo interesante. Esto lo saqué yo de The Nation. Miren esto. Dice, los derechos humanos corporativos. Esta es una información muy útil para todos los latinoamericanos que estamos sufriendo las consecuencias de los abusos de las corporaciones de los Estados Unidos. Como es el caso del señor Kevin Manning aquí en la República Dominicana, con la empresa generadora de electricidad Itao, donde él representa intereses de varias corporaciones que son las que han participado en esa empresa generadora, o del señor Carl Huber, que tuvo más de 6 meses a una pobre señora, por cierto no he sabido más de ella, Sí, probablemente debe haber resuelto su problema, nos alegraríamos. porque le facturó en una forma que era desproporcionada y fuera de toda realidad de su consumo. Ella se negó, le quitaron la luz y la sometieron a un acoso que no valió ni la intervención que yo hice ante el Procurador General de la República ni ante el administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad para resolverle el problema a esa pobre infeliz. 6 meses sin luz a base de una plantica y de inversores, tragando el humo de la plantica, de pedido de la combustión. Pues oigan esto, resulta que hay una ley de 1789 que permite demandar en los Estados Unidos a las empresas norteamericanas. Y ahora ya, y aquí hace un recuento este artículo, de que algunas entidades que han estado fiscalizando el comportamiento de las corporaciones de capital norteamericano en el exterior, en términos de uso de mano de obra esclava y violación a los derechos humanos, que han llevado adelante una serie de demandas ante los tribunales norteamericanos. Parece que exitosa. Y aquí veo que hay otra demanda contra la Shell, la misma de la refinería. Dice que aquí se hicieron, eso fue en Nigeria, que hicieron abusos de derechos humanos porque obligaron al pueblo ogoní, que se oponía a un oleoducto de la Shell, a que admitiera el paso de eso, es decir, mandaron a los militares a obligar a que aceptaran que pasara ese oleoducto por ahí. Esta es una demanda que tiene la Shell. Y aquí hay otra, que es de los indígenas del Ecuador, que acusaron a la Texaco de que había destruido su ambiente porque echó millones de galones de un tóxico, un residuo tóxico en el ecosistema por 2 décadas. Y por ahí sigue. O sea, hay una lista de demandas que ahora están caminando en los Estados Unidos. Eso es muy alentador, porque yo creo que la señora esa que tuvo 6 meses sin energía, le violaron sus derechos humanos. Y yo creo que ella puede demandar al señor Carl Huber allá en los Estados Unidos ahora con esto. Yo me voy a poner en contacto con ella. Y tomen nota los demás, que nosotros nos estamos enterando de cómo nos vamos a defender. Yo quiero decirle que hace muchos años, que yo pedí la ley Sherman de los Estados Unidos. Yo la tengo en mi biblioteca. Que no es un precepto que está en la Constitución de los Estados Unidos, como es el caso de la República Dominicana. Aquí está en la Constitución y no se respeta. Allá es una ley
Y yo quiero que ustedes vean la cantidad de jurisprudencia, porque el derecho sajón es distinto al nuestro, de los fallos que ha hecho la Suprema Corte de los Estados Unidos, sentando jurisprudencia sobre el precepto antimonopólico de la ley Sherman. Pero allá se cumple y se respeta. Entonces nosotros quisiéramos, por eso decíamos hace unos días, que a nosotros aquí en la República Dominicana nos gusta imitar mucho a los Estados Unidos, pero no lo bueno, ¿no? Sino lo malo. Entonces nosotros queremos que aquí se haga respetar en la República Dominicana la Constitución de la República en su aspecto de prohibición de monopolio en manos privadas, como se hace en los Estados Unidos con la ley Sherman. Y hace mucho que yo tengo eso en mi biblioteca, como tengo también la legislación sobre ética gubernamental, que prohíbe todo ese asunto de los regalos a los funcionarios y también define el asunto de los conflictos de intereses para estos funcionarios que les gusta estar en el gobierno al mismo tiempo haciendo negocios. Asumir los cargos públicos, sean electos o nominados. Es un asuntito que se va a batir mucho en Estados Unidos en estos días, ¿no? Oh, sí. Pues entonces quería darle esa información positiva para los dominicanos y preocupante para algunos intereses que están por aquí dando vueltas como si tuvieran Pedro por su casa, ¿no? Pasamos arriba. Vamos entonces a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir el compromiso comercial. Continuamos entonces. Bueno, vamos a ver las medidas contra el desplome bursátil en los Estados Unidos. Y vamos a dejar para mañana analizar la profunda crisis de la economía bursátil que está cubierta de manera excelente por una serie de suplementos que publica el periódico hoy de la revista Fortune, donde hay toda una serie de enfoques profundos y muy acabados sobre lo que nosotros hemos calificado como la crisis estructural de la economía norteamericana, que es esa doble capa de la economía especulativa, la economía bursátil, que es especulativa, y la economía real, la productiva, de bienes y servicios, la que genera empleos en cantidades suficientes para, o debería, para mantener la dinámica económica y el consumo de la población, el poder adquisitivo en manos de la población. Bueno, en la medida en que la crisis especulativa se traslada a la economía real, la economía de los Estados Unidos se puede ver en una situación sumamente crítica. Creemos que todavía la situación está en el nivel de la economía especulativa, con todo eso que se ha revelado de la inconducta de la Enron y ahora más reciente WorldCom, pero hay una retaíla, eso es una fila de empresas que están en lista. Pero vamos a pasar ahora a las medidas que Medidas contra el desplome bursátil. Ex ejecutivos de WorldCom se niegan a testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. Se acogieron a la quinta enmienda. Los ojos de Wall Street sobre Bush. Y el presidente Bush encabezará empuje contra la corrupción corporativa. Bueno, todo esto es un solo paquete, porque ¿qué pasa? Que antes de que hablara el presidente Bush, los ejecutivos de WorldCom, para ayudarlo, haciendo un ambiente totalmente negativo, se fueron al Congreso a desafiar al Congreso, diciendo que se negaban a declarar, acogiéndose a una enmienda constitucional que le da derecho a un ciudadano a no autoincriminarse. Esa es la enmienda a la cual se han acogido tradicionalmente todos los gángsters norteamericanos. Cada vez que lo llevan a justicia y los interrogan, dice: yo invoco la enmienda constitucional que me da el derecho de no autoincriminarme. Bueno, eso mismo hicieron los señores ejecutivos. Y yo tomé por la televisión parte de ese interrogatorio y se oía a esos legisladores encabritados, echando chispas por el descaro de estos señores, la desvergüenza, de irse allí a decir que no iban a declarar. Bueno, eso creo que le va a poner peor las cosas, ¿no? Bueno, si ellos se sintieron con el poder suficiente para no rendir cuenta de los dineros ajenos, porque no eran de ellos, ajenos,
Entonces, bueno, ahí pagarán las consecuencias. Pues bien, mientras tanto, las cotizaciones de la bolsa estaban a la espera de lo que iba a decir el señor Bush. Presidente Bush. El presidente Bush ahora ha ido a la televisión y a las radios y habló ante el pueblo norteamericano para decir que hay que apretarle la clavija a estos delincuentes de cuello blanco. El problema es que antes de él hablar, él tenía un señor expediente que ya se le había batido. Antes de que él hablara, ya algunos portavoces del Partido Demócrata en el Congreso, entre ellos Tom Daschle, ¿verdad? Sí, el líder de la le mayoría. estaba recordando que tenía pendiente una inconducta cuando él era ejecutivo empresarial petrolero y hizo una serie de operaciones bursátiles que no cumplió con lo que estipula la ley de los Estados Unidos. El presidente ha dicho que eso es politiquería y que le están sacaliñando eso, que ya eso es historia vieja y todo eso. 10 Bueno, años atrás. pero con todo y vieja que le van a dar agua a beber con ese asunto, porque obviamente la autoridad moral para poderle hacer a los que están pecando hoy lo que se merecen, necesitan que el presidente tuviera su agua muy limpia y parece que no la tiene. Y no solamente el presidente, sino una serie de altos funcionarios de su gobierno, Muy incluyendo al vicepresidente Cheney y a varios miembros de su gabinete, que han estado mezclados en asuntos de negocio. El caso, por ejemplo, del secretario del Ejército, que pasó de ejecutivo de Enron a ser secretario del Ejército. Y además desde ahí, según se ha divulgado en la prensa, intervino para ayudar a la Enron. Entonces, todas esas cosas colocan en una muy difícil posición al gobierno del presidente Bush para enfrentar lo que está pasando en la bolsa de Wall Street. Entonces, hay una opinión generalizada de que lo que ha anunciado el presidente Bush no va a resolver nada. Eso no va a resolver nada. Hay un dicho en inglés que dice categóricamente lo que esto significa. Dice, too little, too late. Sí. Demasiado poco y a destiempo, es decir, no en el momento apropiado y muy tarde. Aquí hay precisamente un artículo donde el presidente Bush hace una recopilación de lo que se le estaba sonsacando o se le estaba señalando como parte de su historia indebida como ejecutivo de empresa privada. Y dice el presidente, la gente me va a atacar basado en Harken. Harken es la empresa, ¿no? Sí, donde Pero eso no es nada nuevo, esto es un asunto reciclado, dice él. Pero bueno, el problema es que eso se va a seguir batiendo, presidente. Claro. Eso Lo que él buscaba propiamente en el momento en que lo acaba de hacer, que fue ayer, era que al pronunciarse, como tú observaste, el movimiento de la bolsa se estimulara y tuviera una ascendencia, es decir, tuviera una tendencia hacia la alza. Pero eso fue muy coyuntural, muy momentáneo y de inmediato comenzó a desplomarse. Porque la confianza de los inversionistas, ya no en la esfera corporativa, sino se está desviando también hacia el gobierno y hacia la palabra del presidente. Porque ahí es donde está la debilidad realmente de esta situación. Mira este artículo del New York Times del señor Paul Krugman. Dice, teniendo éxito en negocio. Y desde luego que le da con banda a la situación del actual gobierno. Y señala las críticas del presidente al comportamiento de los ejecutivos de Wall Street. Dice, pero esta pose es surrealista, dice él. Dado el comportamiento de funcionarios como el secretario del Ejército, Thomas White, Dick Cheney y el señor Bush, él mismo, en la forma en que adquirieron su fortuna. Como dijo el señor Joshua Green en The Washington Monthly, en un artículo que hay que leer, que es tan bueno que hay que leerlo,
en un artículo escrito justo antes de que la administración de repente se convirtiera en un exponente tan elocuente de la ética corporativa. Decía, el nuevo tono, citando al señor Joshua Green, el nuevo tono que George Bush ha traído a Washington no es uno de integridad, sino uno de permisividad. En esta administración, enriquecerse uno mientras el negocio de uno va a la quiebra no es algo que se ve necesariamente mal. Eso era la crítica que le hacían. Este es el ambiente dentro del cual se está viendo en estos últimos días la administración Bush, dado la crisis de Wall Street. ¿Qué más tenemos? Bueno, prácticamente seguimos con el mismo tema, es decir, la economía aislacionista, inversores escépticos ante plan de Bush, acabamos de señalar. El difícil día de las acciones. La Casa Blanca se mueve entre los intereses y las corporaciones. Hay un artículo muy interesante que salió en el periódico El Caribe, que es este, en el día de hoy, que ubica al presidente realmente en el centro del asunto, porque, Como dije, dice los intereses de la Casa Blanca. Y lo cierto es que se ha vinculado a la Casa Blanca con los negocios de la Enron. Entonces eso es muy delicado para el presidente y su familia, ¿no? sí, con esa en particular y con los ejecutivos de las corporaciones en general. Por eso es que la cuestión deriva no solo ya pasa por la Casa Blanca, sino que llega hasta al Partido Republicano, porque esos son los mayores, los que más aportan a las campañas de los partidos. Entonces ya los cuestionamientos van más allá y la cosa se está ampliando de una manera extraordinaria. Pero cuando dicen los inversores escépticos, hay que, para que nos entiendan los amables televidentes y radioyentes, que es que hay gente que invierte de buena fe en las acciones. Eso es como un juego de lotería. La bolsa de valores, para que la gente que no está en estas cosas entienda. La bolsa de valores es como una especie de lotería, el que va de buena fe. Porque va allí y allí se le ofrece una multitud de oportunidades de invertir sus ahorros en unas acciones que desconocen. Ahí está un nombre y el que va y no se pone en manos de un corredor que lo asesore y le diga, aquí yo me voy a ocupar de invertirte bien tu dinero. Y entonces aparece esa función de intermediación. Pero el que va a jugar él mismo, y este es un riesgo que ya hemos comentado antes, que se está incrementando en la medida en que se difunde el uso del Internet en los hogares de los Estados Unidos. Porque se está incrementando también el número de personas que desde su casa, sin la intermediación de los corredores, por Internet, y sin el consejo de corredores, entonces directamente a través de Internet, ellos hacen sus decisiones y juegan sus ahorros. El riesgo que están corriendo es elevadísimo. Es elevadísimo, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades que conocen y manejan estas cosas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que la gente que sabe, o sea, los corredores, ahí está precisamente batiéndose parte importante de la investigación. Ajá. ¿Por qué? Porque estos corredores son en cierta forma consejeros, son analistas de la bolsa, y entonces ellos llegan a conclusiones supuestamente muy objetivas de cuáles son las mejores oportunidades de inversión. Y hay que decir lo siguiente para que nos vayamos entendiendo un poco en el tema. Las acciones de las compañías que están establecidas desde viejo, es decir, que son compañías muy seguras, ofrecen muy poco margen de ganancia, pero son inversiones muy seguras. Si usted va a invertir ahí, usted sabe que esa compañía no va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces usted invierte y sabe que le va a reeditar una cantidad muy limitada. Usted quiere ganar más, entonces usted tiene que irse a las acciones de más riesgo. Entonces por eso el ahorro de una familia, el corredor que tiene la responsabilidad y quiere cumplir con esa responsabilidad de asegurar que eso no desaparezca, coge una parte
La mitad, digamos, y le invierte en acciones seguras y la otra mitad la invierte en acciones ya no tan seguras, que son de más riesgo, porque mientras más desconocida es la empresa, más posibilidades hay de ganancia, pero también más posibilidades hay de que la empresa que hoy apareció en la pizarra mañana no esté. Y entonces la persona que invirtió ahí lo perdió todo. Entonces, cuando una persona no tiene experiencia y se va a jugar verdaderamente una lotería y se pone él mismo a tomar decisiones, lo más probable es que meta su dinero en acciones de muchos riesgos y termine perdiéndolo todo. Con ganancias muy elevadas y terminen perdiéndolo todo. Buscando las ganancias muy elevadas, termine perdiéndolo todo. Y eso se incrementa en la medida en que hay más familias jugando a la bolsa desde su casa a través del Internet. Y eso es algo que yo vi desde el principio, lo vi con preocupación y lo comenté contigo. Sí. Digo, yo creo que no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Porque en la medida en que se difunda la posibilidad de jugar al Internet o a la bolsa a través del Internet desde cada casa de cada familia norteamericana, el riesgo se va a incrementar de una manera increíble. Pero ¿qué está pasando? Que resulta que los analistas, los que aconsejan en las inversiones, ahora aparecen metidos en el mal negocio de aconsejar mal a la gente, porque ese fue el caso de las auditoras, que eran auditoras y eran al mismo tiempo analistas de mercado. O sea, estaban asesorando inversiones. Entonces iban y le decían a los empleados de la empresa que estaba quebrando, y ellos lo sabían: invierte en la empresa porque esta es una buena inversión para incluso los fondos de pensiones. Los corredores también están incurriendo. Mientras los ejecutivos estaban liquidando sus acciones porque sabían a dónde iba la empresa, los analistas, que eran al mismo tiempo auditores y por eso me decían confianza, decía, bueno, si el auditor de la empresa me está diciendo que invierta, entonces debe ser segurísimo. Entonces los pobres empleados invertían sus pensiones o invertían sus ahorros en acciones de la empresa para la cual trabajaban, para de repente encontrarse que los ejecutivos estaban vendiendo sus acciones mientras los inducían a ellos a comprar. Eso es realmente un crimen, porque eso es despojar a una familia que ha trabajado duro para hacerse de un pequeño ahorro para su vejez y su tranquilidad, y despojárselo con ese tipo de maniobra. Y en eso es que está ahora la investigación que lleva a cabo, no una entidad, hay como 6 entidades. Hay como 6 entidades, inclusive entidades que están llevando a cabo investigaciones, están siendo cuestionadas por otros investigadores, como es la SEC. Sí, bueno, la SEC, es otro campo que pero la tenemos SEC también, que analizar después. La SEC es la Security and Exchange Commission, o sea, la Comisión de Valores, que debía haber estado vigilando lo que pasaba en la bolsa y no lo hizo a cabalidad. Y entonces ahora también está bajo escrutinio la propia Comisión de Valores, ¿verdad? Sí, están cuestionando a los policías. Y al mismo jefe de la SEC, que se está pidiendo su cabeza, que se vaya. Esto nos lleva entonces al siguiente titular que viene en forma de cuestionamiento. Dice, los capitalistas tumbarán al capitalismo. Ya no va a ser eso fue recogido incluso por el presidente Bush en su discurso, diciendo que era esencial para el funcionamiento del capitalismo que la bolsa de valores estuviera exenta de este tipo de maniobras fraudulentas. Entonces, resulta que esto ha estado socavando la base del capitalismo, que era lo que nosotros decíamos del principio. Como hay 2 economías, ¿verdad? La bursátil y la real es a donde verdaderamente se esparce el dinero que se acumula en una economía en la población para que tenga poder de compra. Pero si eso entra en crisis, los problemas son muy serios. Entonces, esas entidades que están haciendo su trabajo de investigación, incluyendo o comenzando por el Congreso de los Estados Unidos, tienen que emplearse a fondo. Eso, desde luego, está teniendo sus repercusiones en toda América Latina. Desde luego. Porque hay que saber que estas entidades que han venido a nuestros países a meterse en nuestras economías, que fue el caso de Enron en la República Dominicana, que creó una subsidiaria que se llama Smith Enron, y esa subsidiaria todavía le está reclamando al gobierno dominicano que le pague sobre la base de un contrato que dice que tiene una capacidad instalada que realmente no tiene.
que nunca ha podido mostrar que tiene, y por tanto es un engaño. Y entonces quiere que se le pague de acuerdo a esa capacidad instalada que no existe, y no en cuanto a la capacidad de generación que ha mostrado, o sea, la que ha entregado. Entonces quiere que ese contrato sea reconocido y que tenga vigencia. Pues bien, esa empresa vino aquí y se instaló después de haber violado las normas del Banco Mundial, o alguien la violó, bueno, para darle dinero a esa empresa. El propio Banco Mundial. Digo, el Banco Mundial. Sí, Y, la violó. y canalizaron los recursos a través de la financiera particular del presidente del Banco Mundial. Bueno, Eso salió en la prensa, ¿no? hablando de luz, dice que no se ve luz al final del túnel bursátil en Estados Unidos. Bueno, pero los economistas de Estados Unidos están optimistas. Oh, sí. Esa es una de las Optimismo entre los economistas de contradicciones Estados Unidos. que uno encuentra, la verdad, en las noticias que salen. Por eso, no sé, muchos días, que decía el señor Alan Greenspan que veía señales alentadoras en la economía de los Estados Unidos. Y los ejecutivos de las empresas industriales de Estados Unidos que están fajados con la verdad, dicen, pero nosotros no estamos viendo nada de esas señales que dice el señor Greenspan, ¿verdad? Una de ellas fue la que salió antes de ayer, que el desempleo incrementó al 5.9, para empezar, Bueno. de las señales alentadoras. Pero tú sabes lo que eso significa, ¿no? Bueno, eso significa O que esas son gente que van a girar contra el presupuesto de la nación, Sí, porque indudablemente. van a reclamar el seguro de desempleo, directamente. ¿verdad? El caso de la WorldCom influye en América Latina. La empresa planea vender sus dos principales subsidiarias que están en México y en Brasil. Es decir, imagínense cómo esta crisis, por eso le estamos dedicando tiempo a analizar lo que está pasando allá, porque como nos han traído ese modelo y nos lo han dado como un purgante a todas las economías latinoamericanas, entonces esas empresas se han metido a especular con nuestras economías, pero para irlas a cotizar allá, ¿eh? Es decir, crean compañías aquí, entonces las ponen en la bolsa allá, para captar además los recursos de los ahorrantes norteamericanos. Entonces ellos sueltan con lo mismo que hizo la Enron, Bueno, que mientras los ejecutivos vendían sus acciones, estaban induciendo a los empleados a comprarlas. Bueno, lo mismo están haciendo con estas empresas que vienen y crean aquí, las cotizan allá y entonces se las sueltan a otros. Y el día que entran en un problema, ya el problema es de otros, porque ya ellos se limpiaron, ¿verdad? Pero, sin embargo, esta WorldCom está soltando sus dos subsidiarias, pero la mía Enron no acaba de soltar la dichosa Enron que tiene ahí en Puerto Plata. No, lo que pasa es que esa da ganancia. Ah, mucha ganancia. Sí. Pero Esa, muchas. en el momento en que se estaba anunciando la quiebra de la Enron, el gobierno dominicano le estaba entregando 16 millones de dólares, que nosotros siempre hemos preguntado, ¿y cómo es posible? ¿O es que el gobierno dominicano no está conectado con la internet? Nadie en el gobierno dominicano sabía lo que estaba pasando con la Enron, para que después de anunciado que la casa matriz tenía crisis, entonces el gobierno dominicano les embolsara nada menos que 16 millones de dólares. Bueno, esa es la realidad. De todas maneras, nosotros vamos a seguir hasta agotar este tema, porque es importante que los dominicanos aprendamos cuál es la esencia de este purgante que nos han venido a dar, porque esto no es algo que nosotros nos inventamos, esto vino de fuera, como ha venido todo. Y entonces, desde luego, nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros podemos aceptar de fuera, que es bueno para nosotros, y qué es lo que no debemos aceptar porque es malo para nosotros. Y lo que nos venga a hacer daño y nos pueda matar, nosotros no lo podemos aceptar, lo tenemos que rechazar, por un asunto de supervivencia. Aunque lo que se está tratando de aplicar en esta materia económica es una especie de darwinismo económico, ¿no? La supervivencia del más apto, pero el más apto es o el más fuerte Oh, el más grande. o el más grande. Pero nosotros los débiles seguiremos aquí, en esta tribuna que es Agenda Nacional. Entonces, nos terminó el tiempo por el día de hoy. Les hablamos Leopoldo Payalanita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por